Un gusto en saludarles una vez más. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de campo eléctrico que dice así. Determinar la magnitud de campo eléctrico en el punto P debido a las cargas puntuales Q1 igual a menos 7 por 10 elevado a la menos 6 coulomb y Q2 igual a 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, distribuidas de la siguiente manera. Como podrás notar, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Recuerda que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados que se forma en este vértice. En este triángulo rectángulo tenemos ubicadas dos cargas eléctricas, una en el vértice inferior, la carga negativa Q1, y una carga positiva en el vértice superior. El objetivo, hallar la magnitud de campo eléctrico en este vértice debido a la carga puntual Q1 y Q2. Lo primero que vamos a hacer es hallar la magnitud de campo eléctrico de la carga Q1 en este punto. Para ello hacemos uso de la siguiente ecuación. Magnitud de campo 1 en el punto P va a ser igual a la constante electrostática, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Esa constante electrostática va multiplicada por la carga Q1 que es negativa, menos 7 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, pero al sustituir esa cantidad de carga en esta ecuación no es necesario colocar el signo. ¿Por qué no se coloca el signo? Porque lo que estamos buscando es la magnitud del campo eléctrico y esa magnitud es positiva. La magnitud del vector siempre va a ser positiva. Entonces, por esa razón no consideramos el signo. Escribimos 7 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso va dividido entre la distancia de separación que tenemos entre la carga Q1 y el punto en estudio. Esa distancia de separación son 60 centímetros. Esos 60 centímetros lo transformamos a metro. Dividimos 60 entre 100. Nos da como resultado 0,6 metros. Y eso lo elevamos al cuadrado. Vamos a simplificar un coulomb de acá con un coulomb de acá. Y en el numerador nos estaría quedando newton metros cuadrados sobre coulomb. Multiplicamos 9 por 10 elevado a la 9 por 7 por 10 elevado a la menos 6 y eso nos da como resultado 63.000 newton metros cuadrados sobre coulomb. Desarrollamos esta potencia 0,6 metros al cuadrado, nos da como resultado 0,36 metros cuadrados. Metros cuadrados se simplifica con metros cuadrados, dividimos 63.000 entre 0,36 y podemos concluir que la magnitud de campo eléctrico de la carga puntual Q1 en este punto va a ser igual a 175.000 newton sobre coulomb. Vamos a proceder de la misma manera para la carga puntual Q2. Vamos a hallar la magnitud de campo eléctrico en este punto debido a esta carga puntual. Para ello procedemos así. Sustituyendo en la siguiente ecuación, entonces tenemos que la magnitud de campo 2 de la carga puntual Q2 en este punto va a ser igual a la constante electrostática. Ya conocemos su valor. Esa constante electrostática va multiplicada por la carga puntual Q2 que es positiva, 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso iría dividido entre la distancia de separación que tenemos de la carga puntual Q2 a este punto. Esa distancia es de 30 centímetros. 30 centímetros debemos transformarlo a metros. Dividimos 30 entre 100. Nos da como resultado 0,3 metros y lo elevamos al cuadrado. Simplificamos un coulomb de acá con un coulomb de acá. En el numerador nos estaría quedando newton metros cuadrados sobre coulomb. Multiplicamos los factores 9 por 10 elevado a la 9 por 2 por 10 elevado a la menos 6. Eso nos da como resultado 18.000 newton metros cuadrados sobre coulomb. Desarrollamos esta potencia 0,3 metros al cuadrado. Nos da como resultado 0,09 metros cuadrados. Simplificamos metro cuadrado con metro cuadrado. Dividimos 18.000 entre 0,09
y obtenemos que la magnitud de campo eléctrico de la carga puntual Q2 en el punto en estudio es igual a 200.000 newton sobre Coulomb. Como ya conocemos la magnitud de campo eléctrico de la carga puntual Q1 en este punto y conocemos la magnitud de campo eléctrico de la carga puntual Q2 en este punto, entonces podemos determinar la magnitud de campo eléctrico resultante debido a estas dos cargas puntuales. Y para ello lo primero que debemos hacer es la siguiente representación. Vamos a dibujar un plano cartesiano. En dicho plano cartesiano vamos a dibujar este triángulo rectángulo, tomando en cuenta que el punto en estudio es el vértice donde está el ángulo recto. Este punto lo debemos dibujar en el origen de coordenadas. Entonces, este es el punto en estudio, esta es la carga puntual Q2 y esta es la carga puntual Q1. Hacemos una representación vectorial. Como la carga puntual Q1 es negativa y en este punto, si colocamos una carga de prueba que por convenio siempre es positiva, entonces la carga de prueba va a experimentar una atracción hacia la carga puntual Q1. Esa atracción se representa por el siguiente vector. Un vector que va dirigido hacia la carga puntual Q1. La magnitud de este campo, entonces nosotros la conocemos que es de 175.000 newton sobre Coulomb. Procedemos de la misma manera para la carga puntual Q2. Si acá colocamos una carga de prueba que por convenio es positiva, esa carga de prueba va a experimentar una repulsión debido a la carga puntual Q2. Significa que la carga de prueba se mueve en este sentido. Este vector es la magnitud de campo eléctrico 2, que es de 200.000 newton sobre Coulomb. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar un segmento de recta paralelo a la magnitud de campo 1. Trazamos un segmento de recta paralelo a la magnitud de campo 2. Y el punto donde se intersectan esos dos segmentos de recta va a ser el punto terminal del vector que va desde el punto en estudio hasta este punto. Y eso no es más que el vector de la magnitud de campo eléctrico resultante. Para hallar la magnitud de campo eléctrico resultante, entonces hacemos uso del teorema de Pitágoras. Magnitud de campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud de campo eléctrico 1 al cuadrado más la magnitud de campo eléctrico 2 al cuadrado. Porque usamos teorema de Pitágoras, si te das cuenta, acá se forma un triángulo rectángulo. O también podrías verlo así, acá también se forma un triángulo rectángulo y nuestro objetivo es hallar la magnitud de este vector. Para ello aplicamos Pitágoras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor del campo eléctrico 1, sustituimos el valor de campo eléctrico 2, hacemos uso de nuestra calculadora y obtenemos la magnitud de campo eléctrico resultante. Sustituyendo, entonces tenemos que la magnitud de campo eléctrico 1 es de 175.000 newton sobre Coulomb al cuadrado. La magnitud de campo eléctrico 2 es de 200.000 newton sobre Coulomb. Eso también iría al cuadrado. Cuando vayas a usar tu calculadora, podrías colocar raíz cuadrada y vas a colocar paréntesis dos veces. Porque si no colocas el paréntesis dos veces, probablemente te dé un error. Entonces, abres paréntesis dos veces para que toda esta información quede dentro de la raíz y puedas obtener un resultado preciso. Al usar tu calculadora, entonces la magnitud de campo eléctrico resultante en el punto en estudio va a ser de 265.753,6453 newton sobre Coulomb. Y esta es la magnitud de campo eléctrico resultante en el punto en estudio. Cada vez que vayas a resolver un ejercicio con triángulo rectángulo y vayas a buscar la magnitud de campo eléctrico en ese punto, vas a proceder de la misma manera que te expliqué en este ejercicio. Esa es una de las magnitudes de campo eléctrico más fácil que podrás
realizar en el estudio de campo eléctrico. Siempre que vayas a buscar la magnitud de campo eléctrico en el ángulo recto, vas a aplicar teorema de Pitágoras. Ya cuando no es en el ángulo recto, sino que es en el vértice superior o en el vértice inferior del triángulo rectángulo, entonces el ejercicio se pone un poquito más complicado, porque en algunos casos vas a aplicar la parte de lo que son las componentes de los vectores, o en otros casos vas a aplicar el método del paralelogramo. Hasta aquí el ejercicio, no olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.